Estimado público, reanudaremos la sesión. Vamos a ver ahora la estrategia que siguió el filósofo alemán Ludwig Feuerbach al publicar en 1941 su obra La esencia del cristianismo, que probablemente ha sido el libro más leído en círculos filosóficos e intelectuales en la Europa de la década de 1830, 40 hasta 50 en el medio universitario. Feuerbach proviene de una ilustre familia de intelectuales. Su padre, por ejemplo, fue un jurista muy notable, el redactor del Código Penal que se ha utilizado en Alemania hasta la Primera Guerra Mundial y que ha servido de modelo a muchos códigos penales de otros países, incluyendo latinoamericanos. Feuerbach estudió filosofía y teología y fue alumno directo de Hegel en Berlín. Es más, él era el que acompañaba a Hegel en los paseos y a tomar café durante bastante tiempo. Feuerbach, como era un tipo que tenía algún dinero, no mucho, pero no tenía que trabajar cotidianamente, se hizo escritor independiente a partir de 1832 hasta su muerte. Él tenía interés en temas que están a medio camino entre teología y filosofía. Hoy, y a ustedes, chicas y chicos jóvenes, les debe parecer abstrusa, es decir, aburrida y extraña esta preocupación por teología. Pero todavía en la primera mitad del siglo XIX, cuando recién empezaba el notable avance de la ciencia, todavía la ocupación con la teología era algo normal entre intelectuales. Él ha estado seguramente muy influido por Immanuel Kant. No vamos a entrar a Kant porque eso seguramente lo han tratado en filosofía moderna, pero les recuerdo que un pequeño ensayo de Kant, un texto muy breve llamado ¿Qué es la ilustración? Ese texto influyó poderosamente sobre la mente de Ludwig Feuerbach. Es decir, él trató de demostrar por qué las iglesias, en el caso de Feuerbach, las iglesias protestantes, trataban todavía de mantener al pueblo en la minoría de edad intelectual, para usar la frase que la hizo famosa Immanuel Kant en esta obra, la minoría de edad intelectual. Es decir, cuando los seres humanos todavía no pensamos en forma autónoma, en forma propia, y dependemos de lo que nos dicen los padres, la escuela, el catecismo, la religión. Menciono el catecismo, estimado público, porque tomar clases de catecismo protestante o católico, o en el mundo ortodoxo, más o menos igual, era algo extraordinariamente difundido. Recién a partir del siglo XX es que ya los chicos no van a clases de catecismo. Entonces a él, a Feuerbach, le quedó un interés, eso sí, científico por la religión. De él viene esa frase que yo he copiado, que la religión es el fenómeno cultural más difundido en la historia del ser humano y que por eso vale la pena estudiar críticamente la religión, no por su contenido teológico, sino por sus efectos prácticos y políticos sociales.
Por ello es que él ha escrito La esencia del cristianismo. Pero hay que decir una palabra más sobre el espíritu de ese libro que tanto interesó a la juventud universitaria durante el siglo XIX, por ejemplo, a Marx y a Engels. Feuerbach estuvo influido por la tendencia a la sistematicidad del conocimiento que él aprendió de su maestro Hegel. O sea, él trató en este libro, por ejemplo, en lo referido a la esencia del cristianismo, de descubrir la totalidad social que había creado esta poderosa religión durante 2 milenios en gran parte del mundo. La idea de que hay que sistematizar, que hay que tener una visión totalizadora, le viene por eso del gran filósofo Hegel, como también la teoría realista, según Feuerbach y según Hegel. La teoría realista de que hay que evitar la especulación demasiado metafísica. Es decir, que hay que explicar cualquier situación sin perder el control con la empiria, con el mundo conocible de datos, con el mundo que también se puede transformar en datos, por ejemplo, estadísticos o matemáticos. Y al mismo tiempo, igual que Hegel, Feuerbach trató de escribir una obra de carácter cosmopolita, es decir, supranacional, como es la esencia del cristianismo, que está en el fondo dirigida a todos los cristianos del mundo y a todos los que quieren estudiar por qué el cristianismo fue una religión a nivel mundial en esa época muy exitosa. Pero al mismo tiempo, algunos factores lo separaron de su maestro Hegel. Por ejemplo, algo que posiblemente guste a ustedes, Feuerbach, siguiendo la tradición de Vico, atribuyó una enorme importancia al ámbito de las emociones, de los sentimientos, de las intuiciones, de los instintos. Ya en su disertación doctoral de 1828, bajo la dirección de Hegel, Feuerbach dijo: ¿por qué estudio mi conciencia? Porque mi conciencia es muy similar a la conciencia de todos los hombres. Esta es una idea que la hemos visto tomada de Montaigne. El conocimiento de uno mismo es en el fondo y a largo plazo el conocimiento de todos. El conocimiento del yo puede ser el mejor camino para el conocimiento del mundo. Él también creyó, estimado público, eso también al contrario de Hegel, que el Estado prusiano, que era en ese momento ya el Estado más poderoso en Europa militarmente, que ese Estado era deplorable en la cuestión de los derechos humanos. Hay que recordar, estimado público, que el Estado prusiano, tan alabado por Hegel, hasta 1848 no tuvo constitución, Prusia no tuvo parlamento y no existían partidos políticos hasta ese año. O sea, para decirlo claramente, era un Estado, el Estado de Prusia, políticamente subdesarrollado. Eso jamás lo criticó Hegel, pero sí Feuerbach. Entonces, él trata de unir elementos de la filosofía francesa, sobre todo de los moralistas franceses, sobre todo Montaigne, en parte La Rochefoucauld, y da una enorme importancia a examinar el yo, porque él cree que el yo nos va a abrir, o le va a abrir a él, el conocimiento del mundo. Contra René Descartes,
que dijo, pienso, luego existo, Feuerbach dijo, cogito ergo cogito ergo omnes sum. Si yo pienso, soy todos. Si yo pienso individualmente, yo pienso como todo el resto de los seres humanos. Yo pienso como todos los humanos. Entonces, estimado público, aquí tenemos a alguien que va combinando filosofías de distintos orígenes, Montaigne, La Rochefoucauld, la Ilustración francesa, Kant, se refiere también muy a menudo a Aristóteles, para construir una nueva filosofía. Una filosofía, empero, que al final resulta muy favorable al colectivismo, a las ideas socialistas que ya empiezan a formularse en la época de Feuerbach y a movimientos de la izquierda que él apoya con su dinero. Y él tenía también un periódico, era un tipo de algún dinero, sobre todo su esposa. Yo les aconsejo a los varones que lo imiten. Se casó con una chica muy rica, lo cual siempre es signo de inteligencia. Práctica, no filosófica, pero que sirve obviamente para financiar la inteligencia filosófica. Y entonces, como tenía la vida muy asegurada y la posición de su familia, su hermano también fue muy famoso, su otro hermano fue el pintor más famoso alemán del siglo XIX, en fin, él sabía que la policía jamás lo iba a molestar y por eso él se permitía posiciones radicales. La crítica a Hegel, la más interesante, es creer justamente que el cristianismo es la última etapa del pensamiento y de la praxis religiosas. Igual que yo podría criticar a Marx por creer que después del socialismo no hay ya nada más, Feuerbach criticó a Hegel por creer que el cristianismo es la culminación de todas las religiones y por creer que el Estado prusiano es la culminación de la formación institucional al cual pueden alcanzar los seres humanos. El cristianismo, nos dice Feuerbach en esta obra, debe ser rechazado porque no incluye la idea de la armonía del yo con la naturaleza. Es decir, es una idea que se parece algo a las filosofías andinas actuales, que hablan justamente de la necesidad de respetar a la naturaleza y de vivir en armonía con la misma. Feuerbach es una especie de adelantado a ello. Ahora Feuerbach lo han redescubierto los ecologistas en Europa. Es una de las grandes figuras del ecologismo filosófico. El ser humano, al contrario de lo que dice Bacon y los racionalistas como Descartes, no debe servirse de la naturaleza. No hay que conocer para dominar, el famoso adagio bacuniano, sino que hay que vivir en armonía respetando los ecosistemas naturales. Por eso es que él rechaza el Génesis bíblico. Recuerdo solamente a ustedes que en las primeras líneas del Génesis bíblico, el autor anónimo del Génesis nos dice a la posteridad que Dios ha creado a los animales, etcétera, para que el ser humano los utilice. Está clarísimo el Génesis. En cambio, Feuerbach dice, eso es lo que hay que rechazar. Por eso, dice él, también hay que rechazar la religión del judaísmo, porque es una religión antropocéntrica. Y él propone más bien una tendencia muy interesante, naturocéntrica. O sea, el ser humano es uno más de las muchas manifestaciones
de la naturaleza. No es el señor de la naturaleza, sino que es simplemente un producto de la naturaleza. Y por lo tanto, el ser humano tiene que vivir en armonía y jamás tratar de explotar a la naturaleza. Era panteísta, o sea, creía que la naturaleza era Dios. Como dijo Spinoza, natura sive Deus. La naturaleza es prácticamente Dios. Pero al mismo tiempo, como era materialista, es el primer filósofo naturalista en territorio alemán. En Francia ya ha habido otros en la época de la Revolución Francesa y en el siglo XVIII. Pero en Alemania es el primer filósofo clara y declaradamente materialista, y por eso es también que influye poderosamente, aunque Marx no lo admita. La ideología alemana, de la cual ya hemos hablado, es obra conjunta de Marx y Engels, termina con las famosas tesis sobre Feuerbach, donde Marx se dedica a criticar a Feuerbach, pero en el fondo la mayoría de los autores coinciden en que el materialismo marxista está derivado de tesis feuerbachianas. Él niega toda posibilidad de una vida futura y de la inmortalidad del alma. Y al no haber la inmortalidad del alma, entonces la religión, sus preceptos y sus instituciones como la iglesia se vuelven superfluas. Las iglesias, dice Feuerbach, si tuviesen, bajo esa precondición, si tuviesen una justificación, las iglesias deberían ser solamente instituciones de caridad social, ayudar a los más pobres. A eso se debería reducir el rol de las iglesias. Como ven ustedes, es claramente una posición para esa época. Hoy día es cosa de todos los días, pero decir esto en 1841 era simplemente peligroso. Pero él, por su posición social, el padre que lo protegió hasta el fin de su vida, etcétera, etcétera, él no tuvo ningún problema. Según Hegel, el luteranismo, el protestantismo luterano, es la etapa superior del cristianismo y por lo tanto de toda religión. Feuerbach dice lo siguiente: el protestantismo luterano es la perversión extrema de la autoegolatría individualista y la perversión extrema del sujeto egoísta. Por lo tanto, el protestantismo debería ser la primera religión a ser eliminada de la sociedad. Contra Hegel tiene esa posición totalmente contraria a la idea de que Lutero ha sido un gran pensador, de que Lutero para Hegel era uno de los héroes de la cultura occidental, etcétera, etcétera. Él cree más bien, como Spinoza, que la naturaleza es Dios y que por lo tanto la naturaleza somos nosotros. Nosotros somos una parte simplemente de la naturaleza y tenemos que practicar todo lo que la naturaleza nos ordena y nos incita. Y aquí viene otro rasgo materialista que ese sí no fue tomado por Marx. Feuerbach fue el partidario de una sensibilidad erótica extrema. Eso no interesó nunca a Marx y Engels. Él dijo, por ejemplo, que tal vez les gusta a ustedes, el amor carnal, el acto sexual, es la manifestación de la universalidad de la naturaleza en acción. Porque el abrazo erótico es la disolución del yo
en la otra persona y por lo tanto en la sociedad. Y por lo tanto ese abrazo erótico debe ser practicado intensamente. ¿Qué les parece, chicos? Es realmente una filosofía muy favorable a la libertad erótica, con el argumento de que la naturaleza así lo quiere. La naturaleza para Feuerbach es la representación de lo más notable que hay en el mundo. Veremos ahora qué es lo que ha sido tan famoso en este libro, La esencia del cristianismo, de 1841. Aquí viene la idea central, estimado público. La idea central es muy interesante. Feuerbach nos dice: Dios es una creación humana. No es así que Dios nos ha creado en el último día de la semana de la creación. Sino que nosotros hemos creado a Dios, a los santos, a la iglesia, a todos los dioses mayores y menores. Nosotros los hombres los hemos creado porque proyectamos nuestros deseos en las figuras divinas. Nosotros queremos ser omnipotentes, queremos ser todopoderosos, queremos ser inteligentes al extremo, queremos ser los reyes del universo. El ser humano quiere dominar el universo y por lo tanto ha creado a Dios a imagen y semejanza del propio ser humano. En el Antiguo Testamento, también lo dice Jesucristo, Dios crea al ser humano a semejanza de Dios. Feuerbach, muy valiente para su época, invierte esa figura y nos dice claramente: nosotros hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza, proyectando en Dios nuestros anhelos, deseos y temores. Nosotros queremos ser exactamente como lo pintan las grandes religiones. Entonces, estimado público, ¿por qué además quiere ser así el ser humano? Y es podríamos decir, una anticipación de la teoría freudiana. Feuerbach nos dice: el ser humano, cuando va creciendo y va abandonando el amor protector de los padres, sobre todo de la madre, ese amor que también Feuerbach lo canta en términos eróticos, como posteriormente lo hace Freud. Feuerbach nos dice: cuando el ser humano se emancipa, o lo emancipan a la fuerza de la protección de los padres y sobre todo de la madre, se concibe, se ve, se experimenta a sí mismo como algo débil, se experimenta como huérfano, se experimenta como dependiente de fuerzas naturales que el ser humano no controla. El ser humano no es, como dice Hegel, o como diría también Marx, que siente la alienación causada por fenómenos económicos. No. Feuerbach dice: el ser humano se siente alienado, o sea, extraño a sí mismo, porque ha sido arrancado del calor materno, el único verdadero, el único. Entonces, como el ser humano ha sido arrancado de ese calor primigenio, de esa sensación de protección, de esa sensación en que no se conoce ni en broma lo que es el peligro, según Feuerbach, no es idea mía, según Feuerbach. Entonces él dice: ahí recién el ser humano se da cuenta que es extraño al mundo, se da cuenta que el mundo, la naturaleza y él, el ser humano, son diferentes. Solo cuando es arrancado por la historia, por la escuela, por la universidad, del abrazo familiar. Esa es el trauma mayor del ser humano. Y entonces el ser humano hace
la teoría freudiana posterior simplemente repite, el ser humano hace un esfuerzo de compensación. Entonces, compensa su debilidad con la potencia que el ser humano atribuye a Dios, o a los santos, o a los semidioses. Desde la más remota antigüedad, el ser humano ha atribuido poder, fuerza, sabiduría, el dominio del trueno, como fue el caso de Zeus, de Júpiter, que era el dios del rayo, etcétera, etcétera. Todo eso porque el ser humano desearía tener ese dominio. 1841, cuando se escribe este libro, estimado público, se empieza la utilización práctica de la electricidad. Y Feuerbach es un gran partidario de ello. El rayo debe ser dominado. Y si es dominado, estamos en la posición de Júpiter, de Zeus. Nosotros dominamos al rayo y lo metemos dentro de máquinas o dentro de cosas que nosotros podemos manejar a nuestro gusto. Por lo tanto, una máquina eléctrica es una máquina donde se demuestra que nosotros tenemos la función contemporánea de Júpiter o Zeus. Hemos domado al rayo. Ven ustedes, esta es la curiosa filosofía materialista de este pensador que no hay duda que ha influido poderosamente sobre Marx, y obviamente Marx en eso es igual al resto de los seres humanos. Se olvidó de agradecer a su maestro y más bien lo criticó. El egoísmo y la ingratitud es lo más normal en la historia de la humanidad. Entonces, como el ser humano se siente débil al abandonar el cuerpo materno, etc., el ser humano quiere también compensar en la tierra. Y entonces, ¿qué hace para compensar su debilidad? Inventa ejércitos. O sea, inventa lo que él no tiene, el ser humano, la fuerza concentrada. Un ejército es la fuerza concentrada. En esa época, estimado público, no es como ahora que las guerras se hacen apretando botones, etc., e inventando poderosos explosivos, sino que en esa época todavía había que batirse contra el otro cuerpo a cuerpo. Era todavía el ejército una demostración de fuerza y habilidades físicas personales. Entonces Feuerbach, teniendo eso en mente, nos dice: el ejército es la proyección de la debilidad humana, porque el ser humano individualmente se sabe débil, pero quisiera ser fuerte. No sé qué pensarán aquí los chicos y chicas, pero él dice: todo ser humano en el fondo quiere dirigir un ejército. ¿Se sienten ustedes así? Pregunto. ¿Quisieran dirigir un ejército victorioso? ¿Demostrar al mundo que tienen fuerza? Es una imagen muy bonita la que utiliza Feuerbach. Es decir, la máquina eléctrica, el ejército, la teología, la iglesia, el arte religioso, la mayoría de las manifestaciones de toda la cultura en todas las sociedades serían actos compensatorios del pequeño y débil animal humano, que es el ser humano, ese animal débil e individualmente indefenso, que inventa cosas, algunas muy exitosas, para compensar su debilidad ante las fieras, ante los rayos, ante la naturaleza. Esa es, estimado público, ese es el núcleo de la esencia del cristianismo. Nosotros hemos creado a Dios. Pero sigue, es un libro muy interesante por varios motivos, porque él, aplicando esta teoría, trata de comprender no solamente el cristianismo, sino otras religiones.
Y él nos dice, las religiones orientales son solo la primera etapa del cristianismo occidental. En las religiones orientales, él tiene el Islam como ejemplo, o el budismo, son todavía religiones donde el ser humano depende poderosamente de la naturaleza. Entonces son religiones como el budismo o el hinduismo que son politeístas, con la excepción del Islam, y son religiones que adoran a fenómenos naturales porque no los podemos dominar. Esas mismas religiones, con el paso de la evolución humana y de la razón, se vuelven monoteístas y solamente en un solo Dios, ahí nosotros proyectamos todos nuestros deseos. ¿Cuál es entonces? Este es un pasaje muy famoso de la obra de Feuerbach. ¿Cuál es la diferencia entre politeísmo y monoteísmo? La diferencia simplemente es que los politeístas todavía están en una etapa inferior del propio desarrollo de la religión y adoran a fenómenos naturales dándoles o atribuyéndoles cualidades divinas. En cambio nosotros, occidentales, lo dice claramente Feuerbach, más inteligentes, más evolucionados, hemos creado un solo Dios al cual le atribuimos el conjunto de todas las fuerzas del universo. Entonces, estimado público, tenemos realmente una teoría muy interesante que favorece muy claramente al materialismo en todas sus formas, desde el erótico, que yo les he contado simplemente para divertir un poco a ustedes, pero que está en la obra feuerbachiana. Él tenía, estimado público, lo cual siempre habría que agradecer, una esposa rica y al mismo tiempo tolerante. Nunca le hacía problemas a Feuerbach si él probaba su teoría con chicas. No le hacía problemas. Qué espíritu de tolerancia tenía esa esposa. Obviamente él la idolatraba porque esa mujer comprendía lo que es la naturaleza. ¿Qué más nos dice Feuerbach? Estimado público, nos dice que la religión es la conciencia de lo infinito en un cuerpo finito. Entonces la religión viene a ser la proyección de lo infinito a lo cual queremos llegar, queremos ser inmortales en un cuerpo finito que está naturalmente sometido a las leyes de la naturaleza. Entonces, de ahí él deriva la idea de que el ser humano es el animal que quiere siempre trascender, o sea, quiere ir más allá de lo que ha conseguido en un momento. El ser humano que siempre quiere transgredir principios y traspasar fronteras. Esa es la esencia, dice Feuerbach, hemos visto a Pico de la Mirandola que se parece, es el ser humano que a su debilidad, nosotros al contrario de las fieras, nacemos sin instintos. Entonces Feuerbach dice, el ser humano realmente inventa toda esa serie de proyecciones para compensar su innata debilidad y su falta de instintos. Aquí el señor, sí. ¿Quiere que anote su nombre? Sí. ¿Lo he anotado ya antes? Creo que una oportunidad. ¿Cómo es? Gerardo Camargo. Ah, sí, señor Camargo. Claro, pues. Sí, aprovechando este pasaje en el que menciona que el hombre es el que quiere trascender. Sí. Habíamos visto algo parecido cuando estábamos viendo la línea del individualismo. Me recuerda mucho a Gilgamesh, que fue uno de los primeros que encabezan la lista que hizo Jaspers. Él manifestaba de que igual quería ser inmortal y tener las características divinas de los dioses a los cuales consideraba que eran mal agradecidos con el hombre. Entonces, tanto por el lado del individualismo, Gilgamesh, o por el lado del colectivismo,
En este caso, Feuerbach, como nos dijo, contribuye a esta línea colectivista. Se va revelando de alguna forma ciertas aspiraciones que tiene el hombre, ¿no? O sea, por ambos lados más o menos se van revelando estas aspiraciones trascendentales, podemos decir. Sí, bueno, esa era mi observación. Gracias, señor Camargo. Hay evidentemente una línea que hemos seguido en todo este curso desde la literatura sumeria de hace cerca de 5.000 años hasta hoy. El mito de Gilgamesh, que es el primer mito registrado por escrito en todas las culturas, es un mito sumerio, luego babilonio, luego acadio, todas las culturas de Mesopotamia adoptan ese mito. Es el hombre que busca la inmortalidad, el que no quiere morir, el que siendo rey de Uruk, de una pequeña ciudad-estado de Mesopotamia. Entonces, este Gilgamesh, lo que se deriva del mito, es que él quiere superar las falencias constitutivas del ser humano. La mortalidad, la enfermedad, las flaquezas, etcétera, etcétera. Y evidentemente el mito proyecta esas cualidades con relación a los dioses sumerios y babilonios de esa época. Entonces, señor Camargo, usted tiene razón, hay esa línea interpretativa, porque es como el ser humano se interpreta a sí mismo en el conjunto de la creación. Y hay que decir algo, el señor Camargo me incita a ahondar esta cuestión, lo que también ha dicho Feuerbach. Como han debido notar ustedes, Feuerbach era ligeramente individualista, pese a que hablaba de la comunión, etc. Todos dicen lo mismo, pero era en el fondo un tipo muy individualista. Él nunca hizo nada por un partido político, por un movimiento. Él solamente escribía y pensaba. Él vivía en un palacio, propiedad de su bella esposa, y él lo que hacía era más bien recibir a delegaciones de partidos políticos, de personas, etc. Él era una especie de preceptor Germania, lo llamaron, el preceptor de Alemania, el preceptor crítico de Alemania. Un tipo que creyó descubrir todo lo que es en el fondo el ser humano, criticando a la religión, lo cual es un camino muy interesante. Es decir, es un camino que dice, yo conozco mejor al ser humano estudiando a los dioses y viendo que los dioses son creación nuestra, o sea, poniéndose el Feuerbach como el más inteligente de los seres humanos. Y eso es como que un juego interpretativo también, sí, porque le está dando la vuelta, digamos, lo que está en esa época totalmente incrustado en la visión de la época de la Alemania de esa época, ¿no? Con Hegel, la visión del cristianismo como totalizante, como incluso lleva la razón y todo, y como que Feuerbach le da la vuelta y dice que es interpretativo. Exactamente. Como ven ustedes, son juegos interpretativos muy interesantes que nos muestran que el ser humano va, por eso les puse esa tabla con líneas horizontales, el ser humano va construyendo teorías, ahora llamadas metateorías, o sea, teorías sobre teorías, va construyendo una encima de otra. Y nosotros, no está mal esa idea de que construimos sobre lo que otros ya han pensado, interpretando mejor. Marx, por ejemplo, en un rapto de arrogancia, dijo una cosa muy similar. El ser humano comprende al mono mejor de lo que el mono se puede comprender a sí mismo. Lo cual él quería decir, yo, Marx, comprendo a la historia, a mis antepasados, a la historia misma, o a Hegel, mejor de lo que Hegel se ha comprendido a sí mismo. Y Georg Lukács, el gran marxista crítico, a quien también lo vamos a estudiar brevemente, dijo la famosa frase,
yo comprendo a Marx mejor de lo que Marx se comprendió a sí mismo. O sea, yo puedo interpretarlo a él mejor de lo que él mismo ha creído ser. Por favor, señor. ¿He anotado su nombre? No. Por favor, ¿cómo es? José Pérez Arce. ¿Pérez? Sí, Pérez Arce. Arce, como el presidente. Sí. Ya. No soy pariente. Bueno, señor Pérez Arce, un placer el escucharlo, por favor, siga. Sí, es como un poco de la voz presidencial. Ojalá no. No, solamente un comentario sobre el tema, justamente hizo referencia al budismo. No sé cuál era el comentario que tenía Feuerbach sobre el tema, tomando en cuenta que el budismo no tiene dioses como tal, o bueno, el budismo más contemporáneo, no sé si también tiene mucha relación hasta 1800, tomando en cuenta que en el budismo, por lo menos según Alan Watts, el Dios es uno mismo y es como que hay un solo espíritu colectivo, o sea, todos son Dios y nadie es Dios al mismo tiempo. Sí. Solamente ese comentario respecto justamente a esta consideración del autor sobre considerar como superior, digamos, a la religión cristiana y por tanto occidente en ese sentido. Muchas gracias, señor Pérez Arce. Evidentemente, estimado público, el budismo por eso interesó mucho a Schopenhauer y luego a Nietzsche, porque es una religión muy filosófica. Es una religión donde no hay dioses, como dice el señor Pérez Arce, sino que Dios mismo de alguna manera es el Dios y no es al mismo tiempo, porque no tenemos esas cualidades que normalmente atribuimos a lo divino. Pero aquí hay que diferenciar entre el núcleo filosófico del budismo, que es seguramente el 1% de lo que se comprende por budismo, y la práctica real del budismo en la vida cotidiana. Y eso, señor Arce, es algo totalmente diferente. En las regiones budistas, por ejemplo, Birmania, Camboya, Vietnam, etc., hay una multiplicidad de dioses. Hay dioses prácticamente para todo. Se levantan templos a Buda. Siddhartha Gautama Buda, el iluminado, está en el centro de la adoración como si él fuera Dios. Y si ustedes pueden alguna vez visitar el Asia sudoriental, van a ver, estimado público, una estética extraordinariamente interesante, que es en los grandes templos con un lujo increíble a ese Dios oculto que es Buda. Buda aparece, Buda que era la humildad en pleno, Buda aparece construido con oro, con piedras preciosas, en el centro de Bangkok, la capital de Tailandia, está el templo del Buda Esmeralda. Es una esmeralda gigantesca, o sea, una piedra preciosa, que está tallada según la figura de Buda. Es decir, es además ornada con oro en kilos de kilos. Es la manifestación de adoración más grande a una figura divinizada. En el llamado budismo tántrico, en el Tíbet y en Mongolia, también hay una multitud de dioses, de reencarnaciones de algunas de esas figuras, por ejemplo, en la figura del Dalai Lama, del actual jefe de los budistas tibetanos. Es decir, el budismo se ha desarrollado de tal manera, como muchas religiones, lo mismo el taoísmo, el confucianismo, etc., que se ha separado completamente de su base filosófica original. Y eso puede haberle pasado al cristianismo. Es decir, que lo que nosotros conocemos como cristianismo, el culto a los santos y a las vírgenes, las iglesias, las procesiones, la Santa Inquisición, todo eso no está en los evangelios. Entonces es muy posible que son las atribuciones que el ser humano ha hecho a esa religión original, algo ético-filosófica, igual que el budismo, y la ha realmente, podríamos decir, desvirtuado. Pero al mismo tiempo, al producir
una enorme cantidad de dioses, santos, vírgenes, etc., la ha vuelto a la religión más humana y más popular, más accesible al pueblo. Porque esas ideas, no existe Dios, Dios somos todos y por lo tanto ninguno en concreto, eso, estimado señor Pérez Arce, suena muy bien para un cenáculo filosófico, pero no para la masa de la población. La masa de la población quiere adorar algo que sea mejor que uno mismo, algo que sea más fuerte, algo a quien uno le puede pedir milagros o algo por el estilo. ¿Qué hace la gente cuando pide? La gente pide o hasta exige a sus santos, a sus dioses, les pide cosas. Y si uno mismo es Dios, es pues ridícula esa acción. Entonces, esa idea del budismo filosófico ha quedado lamentablemente delimitado a grupos muy pequeños. Los que tienen influencia política y cultural prefieren a la religión como una manifestación de muchos dioses, iglesias, templos, procesiones, impuestos, dinero, diezmos, etc. Entonces, todas las religiones, todas han sufrido esas alteraciones. Mire usted, señor Pérez Arce, la diferencia que hay entre el sermón de la montaña contenido en el Evangelio de San Mateo y el oro y las colecciones de arte y las ceremonias, el boato en el Vaticano. Hay pues una notable diferencia. Lutero, este monje que al comienzo era muy ingenuo, un monje agustino, muy creyente, que fue a Roma a pie, desde Turingia, desde el centro de Alemania, recorriendo toda Alemania, Suiza, los Alpes e Italia, para llegar a pie a Roma, creyendo encontrar la verdad seráfica, la verdad pura. ¿Y qué se encuentra? Con una corte papal extremadamente brillante, con una corte papal completamente alejada de los principios evangélicos. Una corte papal que se dedicaba a hacer guerra, a ensanchar su territorio y cosas muy mundanas. Y por eso se desilusiona y crea las religiones protestantes actuales, que tampoco son el retorno limpio a los orígenes. Es decir, para entender esto está la interpretación. ¿Por qué, señor Pérez Arce, fracasa la idea filosófica pura de la religión como ética? Porque es demasiado poco para los deseos humanos normales. Es demasiado poco. El ser humano quiere más, quiere un Dios que lo proteja. Entonces, por eso, según Feuerbach, hemos inventado a las religiones con esas cosas tan hermosas, después de todo, como son los templos, el arte religioso, las ceremonias, el perdón de los pecados por el sacerdote. Mira qué cosa hermosa. Alguien nos perdona y nos redime de nuestros pecados, etc. Realmente lo que se ha construido afuera de los evangelios, por encima de los evangelios, es nomás desde el punto de vista sociológico y artístico muy, muy notable. Eso hay que reconocer, que sin ellos estaríamos en un mundo muchísimo más pobre, sin el aporte de los artistas y de los príncipes de la iglesia. Pero al mismo tiempo es naturalmente un engaño público, como dice Feuerbach. La religión es un engaño y los que administran el engaño son los sacerdotes. Feuerbach, estimado público, tampoco era un santo. Él dijo que su descubrimiento, la religión como invento del ser humano, es una revolución copernicana, o sea, un gran cambio de todas las estructuras mentales. Él creyó que ese su libro, La esencia del cristianismo, iba realmente a revolucionar toda la filosofía, la política, etcétera, de todo el mundo. Tampoco no era un santito, él creía que esa su obra iba a significar algo así como la revolución copernicana.
Termino diciendo esto, estimado público, citando a Feuerbach: si criticamos a la religión y a sus fenómenos, criticamos automáticamente a las estructuras políticas del momento. Porque las estructuras de ese momento, dice Feuerbach, eran también la proyección de miedos, por un lado, y necesidades humanas, por otro, en las figuras de los dirigentes. 1841, que es todavía la época en que en Europa casi todas, con excepción de Suiza y algo más, eran monarquías. La mayoría, como Rusia, etc., eran todavía monarquías absolutas. Es decir, el rey o la reina era la encarnación de una serie enorme de atributos. Podría declarar la guerra, hacer la paz, podía elevar los impuestos, podía rebajar los tributos, es decir, podía hacer muchísimas cosas. Y Feuerbach nos dice, es lo que el ciudadano normal quisiera hacer. El ciudadano normal le concede esos atributos fantásticos al gobernante, porque en el fondo el ser humano, sin darse cuenta, quisiera ser así. Si no puede ser Dios, por lo menos quisiera ser emperador. No sé qué piensan ustedes, estimado público, pero es una idea interesante, ¿no? Si no queremos ser dioses, por lo menos queremos ser gobernantes. Yo sé que suena un poco duro, pero Feuerbach lo dice así. Entonces, estimado público, con esto cerramos. Quisiera mencionar brevemente la relación entre Feuerbach y Marx. Marx, como les decía, fue con toda seguridad un lector asiduo de Feuerbach. Pero al mismo tiempo, Marx escribió las tesis sobre Feuerbach y lo critica por no considerar lo más importante del materialismo, que sería el trabajo político práctico. Esa esfera siempre la negó Feuerbach. Marx dice en la tesis número 11 sobre Feuerbach, la última, dice: los filósofos han interpretado el mundo, pero ahora hay que transformarlo. Por lo tanto, Feuerbach aparece como el filósofo quietista, es decir, el que predica algo pero no lo hace. Es decir, aparece como el filósofo especulativo, pero que no entra al plano de la realización práctica. Eso es lo que Marx le critica a Feuerbach. Es la interpretación que Marx da de Feuerbach. Vamos a ver al final de este módulo como algunos pensadores un poco más modernos y contemporáneos, como ese otro alumno de Martin Heidegger que he mencionado, Hans Jonas, ha escrito un libro que se llama El principio responsabilidad. Y él acusa desde una posición proecologista que Marx no tenía el principio de responsabilidad, que él creía que el progreso siempre iba a seguir adelante, que no había ningún límite para ello, cuando ya se podría haber dado cuenta, por razones estrictamente lógicas, que el progreso indefinido es imposible en un mundo finito. Es decir, por más que en 1840, 50 haya habido relativamente poca gente, todavía no había la destrucción ecológica que tenemos ahora, pero algunos autores dicen simplemente la idea de construir un futuro infinito en el progreso material, teniendo en cuenta que el mundo no es infinito, sino finito, limitado, restringido, etc., ya hay una falla lógica en esa tesis sobre Feuerbach, que dice que hay que modificar el mundo. Tiene que haber límites, es una interpretación, tiene que haber límites precisamente a la modificación del mundo. O sea, tiene que haber límites al esfuerzo marxista de mejorar el mundo.
porque el mundo no permite una mejora siempre continua, basada además en el progreso material. Bueno, estimado público, vamos a ver ahora algo que puede interesar a ustedes mucho más que estas disquisiciones filosóficas, y es la relación de Mannheim y la relación de estos autores como Bacon con Karl Mannheim y las teorías sobre la ideología. Si ustedes revisan el grupo de WhatsApp que tenemos, ustedes van a notar que les he mandado el texto clave de Bacon, o sea, solo lo referido a los ídolos. Les he mandado el primer capítulo de Feuerbach, que es donde él explica por qué la esencia de Dios es en el fondo el anhelo del ser humano, y también les he mandado algunas indicaciones bibliográficas. Entre ellas, estimado público, les digo que hay este señor Mayorga, este boliviano René Antonio Mayorga, que ha escrito sobre el tema, lo mismo Guillermo Frankovich, con dos textos, uno que se llama Los ídolos de Bacon, que es un estudio sobre prejuicios sociales, y el otro, Los mitos profundos de Bolivia, que es simplemente algo más concreto, los mitos profundos del presente que tienen origen en el pasado. Como es un problema de interpretación, estrictamente de interpretación, me permito, para aligerar el peso de estas disquisiciones muy etéreas, las filosóficas, a mencionarles que es para Guillermo Frankovich precisamente lo negativo de esa teoría que nos habla del progreso permanente y de la existencia en Bolivia, el mito por excelencia, los recursos naturales inagotables. Y en ese libro él nos muestra que no es que Bolivia esté rica o no, eso no importa. Lo que importa es cómo la población interpreta la posible riqueza natural. O sea, independientemente de si haya o no el recurso natural, la población desde la época colonial, comprobada empíricamente, tenía una interpretación de esa riqueza, creyendo que era infinita, que alcanzaba para todos, que iba a ser la base de la prosperidad del país, y que lamentablemente las élites egoístas que manejaban el país en contubernio con los agentes externos, el imperialismo, primero el español, luego el británico, el chileno y el norteamericano, esos agentes externos impedían el progreso para todos y la prosperidad para todos, como si fuese, y esto es lo interesante, algo que no necesita una comprobación empírica posterior, porque es una verdad a priori, en la que creían los altoperuanos y creen los bolivianos según Frankovich. Una verdadera creencia, estimado público, no necesita una fuente empírica. Seguramente ustedes en su familia van a tener alguna persona mayor que todavía cree en las verdades de la iglesia. Seguramente tienen algún pariente ancianito como yo que todavía cree en las revelaciones de la Biblia, de los evangelios, etcétera, etcétera. Y si ustedes le hacen una pregunta filosófica, ¿en qué se basa empíricamente esa creencia? Ellos le van a responder, me puedo equivocar, más o menos que es una verdad a prueba de comprobaciones, porque es una cosa tan evidente que existe Dios, que existe la condenación de los impíos y la salvación de los santos, etcétera, etcétera. Son verdades tan autoevidentes que al ser autoevidentes, es decir, por sí mismas manifiestas, no necesitan de hechos empíricos para su comprobación. Exactamente esa es la figura de los mitos, dice Frankovich,
que abundan en Bolivia. Independientemente de si hay o no esa riqueza en recursos naturales, los bolivianos, la mayoría, obviamente no me refiero a gente culta como ustedes, creen que esos recursos son suficientes para el mayor progreso material si están bien utilizados. Y al mismo tiempo se cree que hay unas élites malignas en contubernio con agentes extranjeros que impiden esa utilización. Y si ustedes les preguntan por datos empíricos, siempre van a contestar lo mismo, que es una cosa clarísima, que solamente los ciegos no quieren ver lo que ha hecho el imperialismo con este país. Es decir, es una verdad autoevidente. Es algo que no necesita esa cosa tan tonta como comprobaciones documentales, porque es una verdad de perro grullo, es decir, autoevidente. Entonces, estimado público, el problema es cómo estudiamos esas verdades, porque si las dejamos actuar solitas, van a seguir naturalmente influyendo, no digo distorsionando, porque ya sería un juicio valorativo, pero van a seguir influyendo sobre la opinión pública. Yo les aconsejo un tercer libro que no he puesto en el mensaje que les he enviado. Un intelectual actual, muy conocido, un periodista, escritor de libros, etcétera, llamado Fernando Molina, ha publicado en 2011 un libro que se llama escuetamente Los recursos naturales en Bolivia, cuando él todavía era de ideas liberal-democráticas, antes de convertirse en masista. Y en ese libro, lo digo porque él ha renegado públicamente. Él tiene un artículo muy interesante donde él dice lo siguiente: yo antes escribía para congraciarme con los poderosos, yo buscaba intensamente el afecto, el cariño, el respeto de las clases altas. Entonces escribía como liberal cosas que gustaban a esa clase alta. Y aún así me han despreciado y me han discriminado. Entonces se volvió masista. Pero todavía en esa época, él ha publicado varios libros, por ejemplo, una hermosa biografía de René Zabaleta Mercado. La primera parte, él no quiso escribir la segunda parte porque él ya se había convertido al marxismo y naturalmente hubiera tenido que, de alguna manera, desdecirse de lo que dijo en el primer tomo. Pero tenemos esa obra sobre René Zabaleta Mercado, tenemos una hermosa biografía de Vicente Pazos Canqui, el primer aymara intelectual, y tenemos ese libro que se llama Los recursos naturales en Bolivia. Y ahí Fernando Molina nos dice que la mejor interpretación de los recursos naturales, esa cosa tan políticamente activa, se puede hacer mediante dos autores. Uno, Guillermo Frankovich, que cree que esa idea es un mito colectivo profundamente creído por la población, pero un mito al fin y al cabo, y la idea de René Zabaleta Mercado, el gran defensor de los recursos naturales, que cree que el imperialismo era o es una amenaza real. Entonces él dice: toda la comprensión colectiva de los recursos naturales en Bolivia puede explicarse rayando la cancha y poniendo las dos interpretaciones extremas, la de Guillermo Frankovich a la derecha y la de René Zabaleta Mercado a la izquierda. Todo el resto de las interpretaciones estaría más o menos en el medio, entre esos dos tipos ideales de interpretación, como diría Max Weber, tipos ideales. Entonces, la interpretación, estimado público, la liberal racionalista, sería la de examinar si ha habido realmente o no esa riqueza, y luego examinar si realmente o no
esos agentes externos han impedido el goce de esos recursos naturales. Y el otro lado está la idea fija, la idea absolutamente tomada como verdad por la mayoría de la población y por lo tanto no necesita de análisis, porque es autoevidente, es decir, por sí misma se manifiesta como verdadera. Eso significa autoevidente, de que los recursos naturales son riquísimos, están ahí en el subsuelo y las élites siempre los han desaprovechado. Eso, estimado público, son problemas obviamente de interpretación de creencias colectivas. Y Guillermo Frankovich tiene el mérito de haber construido justamente un hilo interpretativo basado en Francis Bacon hace 400 años y unirlo con los mitos actuales, en los cuales, según él, cree todavía la población. Como ven ustedes, también aquí en Bolivia ha habido esfuerzos interpretativos muy interesantes, pero que no son del todo conocidos. Quiero mencionarles, al finalizar, estimado público, el problema que se deriva de las ideologías, porque esos son mitos sociales modernos, contemporáneos, muy fuertes, ideología, y que generalmente suenan muy bien. La palabra ideología es un neologismo inventado por un francés, que he puesto el nombre ahí en la pizarra, Antoine Destutt de Tracy, en 1801, con el significado neutral de conjunto de ideas. Hay toda una enorme escuela, estimado público, y una enorme cantidad de escritores, pensadores, políticos, que creen que ideología es conjunto de ideas, una definición absolutamente neutral y pacífica. Destutt de Tracy es el que en su obra, que tiene varios volúmenes, ha mostrado, estimado público, cuáles son las ideologías imperantes en 1801, que ya eran muchas: liberalismo, democracia, cristianismo, etcétera, etcétera. Y él ya nos da una pauta, nos dice: todas esas ideologías tienen una base social, o sea, tienen algo que ver con creencias sociales, no son solo construcciones filosóficas, sino que tienen la base de una necesidad social. Esa idea neutral, o sea, ideología es conjunto de ideas, es la que la ha estudiado el filósofo marxista húngaro Karl Mannheim. Aquí he puesto el nombre en la pizarra. Él estudió, estimado público, con Lukács, con el gran filósofo marxista, pero luego se separó de esa tendencia y ha creado lo que se llama la sociología del saber. Ese es su gran aporte a las ciencias sociales y a la filosofía, la sociología del saber. Como eso queda más en el campo de la sociología y por razones de tiempo no vamos a ver, pero quisiera mencionarles que esa teoría neutral de la ideología como conjunto de ideas es realmente una teoría muy respetable, pero no la única. Ideología, estimado público, también puede significar algo muy curioso. Ruego a ustedes considerar esto. Ideología puede significar también una conciencia equivocada o premeditadamente falsa sobre la realidad, pero con una cubierta propagandística socialmente indispensable. En una palabra, ideología también puede significar una conciencia falsa, pero socialmente necesaria.
Y aquí viene tal vez una pequeña sorpresa. Karl Marx es el principal autor de esa concepción que se podría llamar crítica sobre la palabra ideología, o sea, una conciencia falsa, pero socialmente necesaria. Eso es lo que él desarrolla en la ideología alemana. Por lo tanto, las construcciones ideológicas son necesarias, por ejemplo, para los gobiernos, para tranquilizar a las masas. A las masas se les puede decir, tomo este ejemplo porque es el más usual que hay, como los nazis en Alemania, el sacrificio que hace el pueblo alemán es indispensable porque vamos a ganar esta guerra, vamos a dominar el mundo entero y nosotros vamos a dictar a todo el planeta sus condiciones de supervivencia a nuestro beneficio. O sea, estimados soldados jóvenes, vayan a ustedes a morir con una conciencia tranquila a las trincheras, en Rusia, en Italia, donde sea, porque el sacrificio de ustedes es la felicidad de sus hijos o de las generaciones venideras en Alemania. Es naturalmente una invención intencionada para disimular algo que no es racionalmente aceptable, como una guerra destructora, una guerra además de pura agresión. Pero es necesario porque sin ella nadie lucharía por una guerra. La idea, estimado público, de que uno va feliz a la guerra a morir por la patria, eso solamente existe si el soldado cree que vale la pena su sacrificio. Ya en la época romana se decía dulce et decorum est pro patria mori, o sea, es dulce y decoroso morir por la patria, porque se pensaba que la patria, el Imperio Romano, estaba invadido por los bárbaros que querían destruir la cultura, cuando en el fondo lo que querían las autoridades romanas es reclutar carne de cañón para defender al imperio. Entonces, toda ideología, según estos autores clásicos, es necesaria porque la población necesita una justificación, una legitimación de las acciones gubernamentales o de la religión o de lo que sea. Al necesitar una justificación es que nace la necesidad de eso que se llama ideología. Entonces, lo que quiero decirles simplemente, estimado público, es que hay por lo menos dos concepciones de ideología. La podríamos llamarla neutral, que nos dice solamente ideología es el conjunto de ideas, y la otra concepción que nos dice es una mentira, pero socialmente necesaria. Y curiosamente, esa idea crítica de ideología está asociada a Bacon, a Nietzsche y a Marx. Son los tres que más han trabajado por esa concepción crítica de ideología. Sin el nombre de ideología, por lo menos la idea de que las ideas pueden ser usadas para cuestiones materiales es una cosa muy, muy extendida en la sociología crítica. Al comienzo de la próxima sesión vamos a ver algunos ejemplos. Pero aquí hay una pregunta, por favor. ¿He anotado su nombre? Creo que sí, una vez, hace mucho tiempo. ¿Cómo es? Si no es una indiscreción preguntarle. No necesita decir. No se preocupe. Ya. Soy Natalia Rocha. Ajá. Señorita Rocha, adelante. Y en último caso, ¿no podría existir algo así como una concepción positiva de la ideología? En el sentido de que, como la totalidad es tan inmensa y la razón humana es tan limitada, en cierto sentido necesitamos algunos filtros para poder ser y estar en el mundo. Si uno lo piensa de ese modo, la ideología más bien
sería una condición de posibilidad para poderse acercar al mundo desde una forma sesgada, por supuesto, pero que lo haría posible. Naturalmente, señorita Rocha, le agradezco mucho. Yo solamente, también por razones de tiempo, he tratado, como se dice en el lenguaje coloquial, de rayar la cancha. Al rayar una cancha uno muestra los extremos. Entonces, hay la idea neutral, ideología conjunto de ideas, que es lo de Mannheim, y hay también la idea crítica, Marx, la Escuela de Frankfurt, Nietzsche y otros, y en el medio están las posibilidades que indica la señorita Rocha. Hay muchas posibilidades intermedias. Vladimir Ilich Lenin acuñó el famoso término: el marxismo es la ideología de la clase proletaria exitosa. Es decir, hay varias posibilidades intermedias. Como dice la señorita Rocha, todas las sociedades, en el fondo, necesitan algo en qué creer, un instrumento para explicarse el mundo. Y lamentablemente, generalmente, esas explicaciones, las que vienen de arriba, es decir, las que no han nacido autónomamente de abajo por el esfuerzo interpretativo de la gente, poquísima gente se dedica a eso, a pensar críticamente, esas explicaciones que vienen de arriba tienden, no siempre son así, no siempre, hay excepciones, pero tienden a ser legitimaciones, justificaciones de algo que no puede ser justificado del todo. Por ejemplo, para terminar esto con Lenin, la Unión Soviética desde un comienzo no fue un dechado de perfecciones, no fue lo que el gobierno y el Partido Comunista prometieron a la población, nunca fue. Por eso es que el sistema en el 1991 simplemente periclitó, y en Europa Oriental hoy en día no hay ni uno solo, pero ni un solo estado que sea socialista, porque simplemente no sirvió al propósito para el cual se edificó ese régimen. Pero en el ínterin, en los 70 y tantos años de la Unión Soviética, se necesitaba algo así como una creencia colectiva, algo que dé sentido a las actividades del partido, del gobierno, etc. Alguien que les diga: estamos construyendo un mundo mejor, estamos yendo por el camino correcto. Tenemos problemas, obviamente, tenemos problemas, pero son problemas que pueden ser resueltos dentro de nuestro propio modelo socialista. Y eso es pues eso que quiere escuchar la gente. La inmensa mayoría de la gente en la Unión Soviética no tenía la más remota idea de cuáles podían ser las alternativas a ese régimen. Entonces la gente escuchaba con gusto eso. Tenemos pequeños problemas, pero dentro de este modelo maravilloso que estamos construyendo, los vamos a resolver. Créanme, estimado Puri, porque hay muchas investigaciones empíricas sobre esa creencia de que uno está en lo correcto. Eso es muy popular. Quisiera cerrar mencionando una investigación empírica sobre esta temática. Erich Fromm, un psicoanalista, en los años anteriores a enero de 1933, realizó una investigación de alta representatividad, miles de personas entrevistadas, a las cuales se les preguntó por qué creían en Hitler antes de que él asuma el poder, por qué votaban por el Partido Nacional Socialista, por qué, por ejemplo, gente que hasta 1930 aproximadamente habían sido fieles miembros del Partido Comunista o admiradores de la socialdemocracia, repentinamente pasaron a votar masivamente por la extrema derecha, como ahora se está repitiendo en varios países de Europa. Y las explicaciones que dio la gente, que han sido analizadas por Erich Fromm en su hermoso libro que yo les aconsejo, El miedo a la libertad, esas explicaciones son muy interesantes porque por un lado vemos
la necesidad que tiene la población de creer en algo positivo. A la gente no le gusta lo negativo, no le gusta que le diga estamos viviendo en crisis, nos va a ir peor, estamos muy mal, si seguimos así va a venir la Segunda Guerra Mundial. A la gente no le gusta. A la gente le gusta escuchar cosas positivas. Y más aún, estimado público, en Alemania, país relativamente culto, país donde ya no habían analfabetos en 1930, se les pregunta por qué eligen esa alternativa de la extrema derecha. Y la gente contesta, entre otras cosas, porque ahí hay un caudillo, porque allí hay un dirigente. En alemán la palabra que usó Hitler era Führer, que significa simplemente dirigente, una persona que nos señala el camino. En cambio los otros políticos hablan de problemas, dificultades, sacrificios, etc. Hitler habla de victorias, Hitler habla de cosas positivas. Hitler es nuestro padre. Él es la figura que reemplaza al padre autoritario que tuvimos. Por lo tanto, está clarísimo que lo prefieren a él y no a esos políticos dubitativos que les dicen si hacemos tal cosa va a haber pequeñas dificultades, vamos a tener que aumentar impuestos, cualquier cosa así. En cambio, Hitler gobernando elevaba impuestos y no permitía ningún comentario. Eso es lamentablemente lo que quiere una gran parte de la población. Certezas, aunque estén acompañadas de la mano dura. Bueno, estimado público, les agradezco, ya es más de las 6, les agradezco mucho por escuchar.